Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. La Biblia dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. Sin lugar a duda, cada persona que escucha la palabra de Dios debe de tener una actitud correcta ante ella. No todas las personas piensan en esto. Las personas escuchan la palabra del Señor en las congregaciones, en sus hogares, la leen o escuchan mensajes por medio del internet. Sea cual sea el medio, escuchan la palabra del Señor, pero no piensan en qué actitud deben de tener cuando escuchan la palabra del Señor. En ocasiones, de hecho, nosotros los cristianos escuchamos la palabra del Señor y nos conformamos con el simple hecho de escuchar la palabra del Señor y creemos que con eso hemos cumplido con las demandas que Dios hace o Dios establece. El Señor dice: no son así las cosas, señores. No basta con que escuchen la palabra mía. No basta con que demuden sus rostros cuanto yo hablo. No basta con que lloren. No basta con que les guste cuando escuchan la palabra o les guste cuando leen cierto libro de la Biblia. En el libro de Isaías, en el capítulo 66 y en el versículo 12, en su segunda parte, el Señor dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Saben ustedes que esa segunda porción de ese verso que he hablado en este preciso momento, ese versículo 2 de ese capítulo 66, es bastante desconocida en las iglesias en nuestros días? Lo terrible no es que es desconocida en las iglesias en nuestros días. Lo terrible es que es desconocida por nosotros los cristianos, quienes debemos de ser pobres y humildes en espíritu y que debemos de temblar ante la palabra del Señor. El Señor dice: miraré al que es de esta condición. Miraré al que tiene esta actitud cuando yo hablo, dice el Señor. A veces estamos en medio del mensaje, y que digo a veces, quizás en esta hora usted está escuchando este mensaje y está pensando en otra cosa. Quizás está escuchando el mensaje y está haciendo sus labores y no está dispuesto a dejar sus labores porque, bueno, solo termina de hablar Giovanni y tengo que salir a hacer unos mandaditos, una diligencia, tengo que ver mis cuestiones en la televisión o tengo que hacer esto, aquello, lo otro. ¿Cuál es la causa para eso? Creemos que es Giovanni o que es el predicador el que está hablando cuando está leyendo o enseñando de la palabra del Señor. No creemos que es el Señor en verdad quien nos está hablando. Y ahí entramos en un problema. El Señor nos habla por medio de vasos de barro, como usted y como yo. Pero debemos de entender que cuando esos vasos de barro están explicando la palabra del Señor tal como está escrita, no son esos vasos de barro los que están hablando. Es el Señor el que está hablando. Claro, toda palabra que sale de los púlpitos debe de ser analizada a la luz de lo que la palabra del Señor establece. Siempre le he dicho a mi familia y a la congregación donde nos reunimos que cuando yo hablo, todo sea medido con la palabra del Señor.
Si no digo lo que está ahí, no me crea a mí. No tiene por qué creerle a su predicador si no establece lo que la Biblia dice. Y si está perdido, no lo excuse. Entienda, algo está mal en él. No en el Señor. Él es fiel y Él nunca falla. Algo está mal en él. Y el Señor dice, si no habla conforme a la ley, es porque no le ha amanecido. No importa si creemos que ayunamos mucho antes de predicar, o si oramos mucho antes de predicar, o si tenemos mucha comunión. Eso debe de ser muy claro. La iglesia lo debe de entender. No importa si alguien parece que habla en lenguas. Porque damos por sentado que cuando una persona ayuna mucho, o ora mucho, o se congrega mucho, o habla en lenguas, o ve visiones, o esto o lo otro, tiene que decir la verdad, porque es una persona súper espiritual. Y si se equivoca, lo excusamos. La Biblia no lo excusa. La Biblia claramente dice que algo está incorrecto. Pero volvamos a nuestro tema. Hay una actitud que debemos de tener cuando escuchamos la palabra del Señor. Como podemos observar, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra, dijo el Señor. Como podemos observar, una actitud o un espíritu lleno de soberbia es de total desagrado ante los ojos de Dios. Si nosotros los que estamos en esta hora reunidos y congregados y escuchando este mensaje, ya sea en presencia o por el internet, y tenemos una actitud de soberbia y no temblamos cuando el Señor habla, estamos dispuestos a ser obedientes. El Señor nos ha dicho, a ustedes no los he de contemplar. Eso es terrible, hermanos míos. Basta de ese cristianismo aguado que siempre nos dice, no importa si eres un buen cristiano, Dios tiene un propósito para ti. No importa si no estás dispuesto a vivir para Él, con que ores y ofrendes está bien. La Biblia no enseña eso. Y debemos de entenderlo. Aquellos que posean una mala actitud ante la palabra de Dios no piensen que recibirán la bienaventuranza de Dios. En esta tarde, el verso que estamos a punto de estudiar nos enseña con qué espíritu de solicitud o con qué actitud nos debemos de presentar delante de Dios para que podamos recibir su palabra de la forma que a Él le agrada. Nuestro texto dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay 4 cosas a las cuales yo quiero llamar su atención. Hay 4 cosas que quiero explicar acerca de nuestro pasaje para esta tarde. Lo primero, y vamos a dejar la introducción, lo primero que quiero explicar es lo que inicia el texto diciendo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Quiero que pare ahí por un momento. La expresión con la cual inicia el verso, por lo cual, le debe de llamar la atención a usted. En el griego es una expresión fuerte. Y esto nos dice que es un mandato apostólico, por lo cual es un mandato apostólico. Por esto quiero decir que lo que el apóstol está enseñando es algo que tiene relación con todos aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor. Si usted quiere hacer la voluntad del Señor, usted tiene que entender
que lo que el apóstol está diciendo acá es un mandato y una orden que viene del cielo para usted. No podemos leer esta porción y simple y sencillamente olvidarla. Debemos de vivir pensando en ella si queremos agradar al Señor. De cómo vamos a escuchar su palabra, cómo la vamos a recibir. El no prestar atención a lo que el apóstol está diciendo acá es simple y sencillamente desechar a Dios, quien nos ha dado este mensaje. Si estamos acá, no queremos hacer tal obra. Así es que de entrada, usted tiene que decidir en esta hora qué es lo que va a hacer. Quizás antes recibíamos la palabra del Señor de una forma incorrecta porque no sabíamos. Está bien, el Señor puede perdonar, es ignorancia. Aunque no debería de ser ignorante en cuanto a esto, pues está escrito aquí en la Biblia. Pero ahora usted sabe que el apóstol le está diciendo, este es un mandato apostólico que viene de lo alto. Partiendo de esta misma tarde o de esta misma noche, usted no puede decir, yo no sabía, porque ahora lo sabe. El verso sigue diciendo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. El apóstol nos dice, el mandato que viene de lo alto es que va a desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Se nos habla a nosotros los cristianos en esta hora, a todos aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor. Lo que el apóstol está presentando en esta porción es que aquellos que queremos recibir la gracia de la palabra del Señor, la gracia de la palabra de Dios, tenemos que desechar. ¿Qué quiere decir él por esto de desechar? Debemos de separarnos por completo de toda inmundicia. A la misma vez, ¿qué está estableciendo él por inmundicia? Lo que él está estableciendo son impurezas, sean espirituales, mental o física. Cualquier cosa que distorsione la moralidad cristiana, debemos de desecharla, debemos de apartarnos de él. Usted puede ver a su vida en esta hora. Usted puede pensar y decir, ¿hay algo espiritualmente en mí que la Biblia condena? ¿Hay algo en mi mente que la Biblia condena? Es cierto. Giovanni no lo sabe. Mi hermano no lo sabe. El pastor no lo sabe. El predicador no lo sabe. El evangelista no lo sabe. Pero Dios lo sabe. Cristo lo sabe. Y Él lo ha condenado en su Biblia. En su palabra. ¿Hay algo que usted físicamente está haciendo que la Biblia condena? Si usted puede decir sí, el mandato apostólico ha dicho, deséchelo, apártese de él. No está argumentando cuán difícil puede ser o cuán fácil. Simple y sencillamente se le está dando una orden que viene de lo alto. Esta es la prueba. Si usted es un metal precioso o si simple y sencillamente no lo es. Esta es la prueba, hermanos amados, si en verdad usted está dispuesto a hacer la voluntad del Señor o no. Usted puede dar las excusas que sean, pero el Señor no las recibirá. La cuestión en este preciso momento es, ¿está dispuesto a hacer la voluntad del Señor o no? ¿Está dispuesto a desechar toda inmundicia?
todo aquello que trae deshonra al cristianismo y trae deshonra al Señor y al Dios del cristianismo. Si usted no está dispuesto a desechar toda inmundicia, a separarse, no a medias, sino por completo. A separarse por completo de toda impureza, sea espiritual, sea mental o sea física. Si no está dispuesto a hacerlo, usted no está recibiendo la palabra del Señor con la actitud correcta y con el espíritu correcto. Y no piense que va a recibir bendición de esta palabra. No nos agrada la hipocresía entre nosotros. ¿Por qué a Dios le agradaría nuestra hipocresía? Él es santo. Santo por sobre todas las cosas. Él no es un hipócrita. Él es apartado del mal, del pecado, de la inmundicia. Si no desechamos la inmundicia, Él estará muy apartado de nosotros, hermanos míos, y todos aquellos que me escuchan. El escritor no solamente dijo por lo cual desechando toda inmundicia, sino que agregó y abundancia de malicia, lo cual es una provisión excesiva de maldad. Es estar lleno, que rebalsa de depravación, de malignidad, de malicia, de mal. Quizás usted va a la iglesia y usted dice, yo no mato, yo no engaño a nadie, yo no le robo a nadie, yo no digo malas palabras. Pero usted no es obediente a Dios. Ese es el peor pecado que un ser humano puede hacer. Los demás pecados simple y sencillamente están atesorando ira para el día de la ira. Pero el pecado más grande es ser rebelde contra la voluntad de Dios. El pecado más grande es simple y sencillamente no conformarte a la voluntad de Jesucristo. Y Jesucristo ha dicho, dame tu corazón por completo. No quiero una parte, no quiero la mitad, no lo quiero casi todo, lo quiero todo. Si no estás dispuesto a dármelo todo, simple y sencillamente no quiero nada. No importa si matas, si no robas, si no matas no importa, si no robas no importa. Si según tú no le mientes a tu prójimo, si según tú no andas en adulterio, si según tú no andas en fornicación, si según tú no dices malas palabras, si según tú vas a la iglesia, si según tú lloras ante la palabra del Señor, si no estás dispuesto a vivir para Cristo, nada importa. Y es así. La maldad más grande, la malignidad más grande, el mal más grande, la malicia más grande, la depravación más grande es no ser obediente al Dios Trino. En el libro de los Romanos, el escritor claramente enseña que está ese pecado contra Dios de no ser obedientes ante Él. Y existen esos pecados entre nosotros los seres humanos. Hay muchas personas que se preocupan por no pecar entre ellos, pero no les importa pecar delante de Dios, en cuyas manos está su vida. Debemos de cuidarnos de tal cosa. ¿Cuál es la causa para tal mandato? Que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia.
Quiero mencionar una cita del comentarista William Barclay. Y cito. Barclay dice, las dos palabras que usa para inmundicia son gráficas. La que hemos traducido por inmundicia es riparía. Se puede referir a la suciedad que mancha la ropa y ensucia el cuerpo, pero tiene otra connotación muy interesante. Se deriva de ripos, y cuando ripo se usa en un contexto médico quiere decir el cerumen, la grasa que se acumula en el oído o en los oídos. Es posible que tenga aquí ese sentido. Y entonces sería que Santiago está diciendo a sus lectores que se limpien de todo lo que les cierre los oídos a la verdad o a la verdadera palabra de Dios. Cuando se acumula la cera en los oídos, puede dejarle a uno sordo, y los pecados pueden hacer que una persona sea insensible a la voz de Dios. Además, Santiago habla de la excrescencia, pericia del vicio. Piensa en el vicio como un crecimiento canceroso que hay que cortar para salvar la vida. La idea que Barclay ha establecido es que entre más pecamos, el pecado nos incapacita cada día más para escuchar la palabra del Señor. Nos hace insensibles ante la palabra de Dios. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 3 del libro de los Hebreos, en el versículo 12 al 14, la Biblia dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Quiero que pare ahí. Este texto ha sido más que claro al establecernos que el pecado nos engaña y nos endurece el corazón. El pecado nos engaña y nos hace tener un corazón malo, lleno de incredulidad, que nos apartará de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos cómodos pecando en esta hora y creemos que todo estará bien? Hebreos 3, 12 al 14 nos ha dicho: si ustedes aman el pecado y persisten en seguir pecando, nada va a estar bien. Ya empiezan a ser incrédulos y serán más incrédulos. Empiezan a tener un corazón malo y ese corazón será de lo peor de depravado. Se van a apartar de Dios porque el pecado los va a engañar como los ha estado engañando. Y el resultado final es que tendrán un corazón duro, un corazón que simple y sencillamente no es capaz de escuchar la voz de Dios. Es insensible ante la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra en este lugar durante mucho tiempo? Y sabemos que la palabra ha condenado actitudes nuestras y simple y sencillamente no nos ha interesado. Esa es una actitud mala. Esa no es una actitud que al Señor le agrada.
Si Él envía su palabra, nosotros no podemos ser tan insensatos y tan necios de simple y sencillamente encoger los codos y decir, qué fastidio es esta palabra. O simple y sencillamente mirar hacia otro lado. No estamos viviendo en Isaías 66:2, donde el Señor dijo, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Oh, Dios quiera que en esta noche o en esta tarde nosotros temblemos ante la palabra de Él. Y que nos aterroricemos al entender que nuestro corazón se ha ido endureciendo porque muchos de nosotros no hemos dejado el pecado. Y hemos estado cómodos por años y años con el pecado. Ese es un síntoma de gran dureza de corazón. No podemos estar cómodos de esta forma. Esa es una mala actitud, es algo que al Señor no le agrada. Es una actitud de desprecio a su palabra, a su persona. Número 2. Le dije que habían 4 cosas a las cuales quería llamar su atención. Vamos a ir con la número 2. El texto dice, recibid con mansedumbre. Quiero que pare ahí. Lo primero a lo cual quiero llamar su atención es la palabra recibir. Se refiere a aceptar. Esto es recibir la palabra del Señor, la palabra de Dios. Que nosotros la aceptamos. La recibimos cuando la aceptamos. Ahora bien, el recibir y el aceptar están relacionados con poner en obra la palabra de Dios. A veces creemos que con ir a la iglesia o cambiar nuestro semblante, con eso estamos recibiendo la palabra del Señor y la estamos aceptando. No. Observe lo que dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 22. El siguiente versículo después de nuestro texto base. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquellos que simple y sencillamente escuchan la palabra, escuchan un mensaje, escuchan un sermón, leen la palabra solamente. Pueden sentir gozo, se pueden emocionar, pueden llorar, pero no son obedientes, no son hacedores de la palabra. Santiago nos dijo que son personas que se engañan a sí mismas. Si nosotros no estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra del Señor, eso no se considera ni recibir ni aceptar el mensaje de Dios. Ese recibir y ese aceptar la palabra de Dios no solamente está relacionado con poner por obra, sino también con mirar atentamente en ella. Dice en el versículo 25 en la primera porción, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Estamos meditando en esta palabra en todo momento. Es ella la cual nos guía. Es ella la cual moldea nuestra vida. Es ella el molde en el cual nosotros estamos ahí cada día, cada momento, cada hora. Estamos buscando y escarbando en ella para conformarnos a lo que ella establece. Estamos ahí para ser cada día más santos, para parecernos más a la imagen de Jesucristo.
Porque muchos de nosotros no tenemos santidad. Porque vamos poco a la palabra del Señor. No estamos mirando la palabra del Señor atentamente. Si no estamos mirando en ella atentamente, ¿cómo podemos decir en verdad la estamos recibiendo y aceptando? Algo más que está relacionado con recibir y aceptar la palabra del Señor. Segunda y tercera parte de ese verso 25. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Perseverancia, en obediencia, en la palabra. Así, de esta forma les he dado 3 elementos que constituyen el recibir y aceptar la palabra de Dios. Está relacionado con poner por obra la palabra. Está relacionado con mirar en ella en todo momento. Está relacionado con perseverar en obediencia en ella. Saque esos 3 elementos de su cristianismo y usted no ha recibido la palabra de Dios. Si no persevera en ella, si no es obediente, si no está mirando atentamente en ella y si no la pone por obra, usted es un sordo espiritual a la voz del Señor. Y eso es terrible. Si no escuchamos su mensaje, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo? El texto nos dijo: recibid con mansedumbre. Vamos a recibir esta palabra con mansedumbre. La idea de esto es que recibimos la palabra de Dios con un espíritu manso. Esto es, no nos enojamos, aun cuando el mensaje de Dios viene a amonestarnos seriamente e incluso nos expone al castigo eterno. En el tiempo de los puritanos, no importaba si la amonestación era severa. Los oyentes no se molestaban. En nuestros tiempos, los predicadores se tienen que cuidar de cómo hablan a sus oyentes, porque las iglesias van a estar vacías. Eso no es mansedumbre. Si se nos llama la atención y nos queremos ver medios piadosos, solo se nos nota en el rostro que no estamos cómodos y salimos huyendo de la congregación. No lloramos por nuestro pecado. Eso no es mansedumbre, el recibir la palabra del Señor. Cada uno de nosotros debemos de entender que si vamos a ser mansos al recibir la palabra del Señor, debemos de entender de que si estamos haciendo bien, la palabra no nos vendrá a amonestar. Que si estamos haciendo mal es porque necesitamos esa corrección. Por eso es que la palabra está ahí. Para mí es de alegría y de gozo cuando soy amonestado por el Señor. Yo entiendo que en ocasiones los predicadores se exceden a sí mismos. Y en ocasiones hay algunos predicadores ignorantes que son rigurosos con los hermanos. Eso tampoco es correcto y tampoco es bíblico. El predicador no goza de la disciplina. El predicador sabe que la disciplina es necesaria. Pero cuando la iglesia peca, el predicador llora por los pecados de su iglesia.
El predicador sabe que la disciplina no es para destrucción, sino para corrección y de edificar, perdón. No la corrección es para edificar a la iglesia. Perdonen, estaba confundiendo las palabras. La corrección no es para destruir a nadie en la iglesia. Es para edificar a aquellos que se están apartando de la verdad. Es para traerlos del error, enseñarles la verdad, sacarlos de los pecados, enseñarles el buen camino agradable al Señor. Segundo, dentro de esta palabra de mansedumbre, la palabra griega no solamente incluye un espíritu manso, sino que incluye la humildad. Esto nos lleva a entender que cada persona tiene que reconocer que Dios es quien tiene la razón. Y cuando Él demanda algo, esto es lo correcto y bueno ante sus ojos y para nuestro bien. Si recibimos la palabra de Dios con este espíritu, estaremos llenos de gratitud para con Dios. Anteriormente le dije que cuando a mí se me llamaba la atención a la luz de la palabra del Señor, eso no me molesta, eso me llena de alegría y de gozo. Aunque puede que esté equivocado, pero a la misma vez me lleno de alegría y de gozo, porque el Señor me está diciendo, ese no es el camino, este es el camino correcto. Eso significa una cosa, que Él está teniendo misericordia de nosotros. Cuando nosotros entendemos que Él por medio de su palabra nos está volviendo a traer a su camino si nos estamos apartando, podemos ver que eso es gracia y nos vamos a llenar de gratitud para con Dios. Y entendemos que Él nos busca para hacernos bien por su pura misericordia. Si nosotros podemos comprender esto, aunque lloraremos por nuestro pecado, a la misma vez daremos gracias al Señor, porque aunque contra Él hemos pecado, Él está teniendo misericordia de nosotros al decirnos, regresen al camino correcto. Que cada uno de nosotros recibamos con mansedumbre la palabra del Señor. Esa es mi oración para esta tarde. Esa es mi oración para con cada uno de los que escuchan este mensaje. No importa si usted está presente en esta hora o si usted lo está escuchando en el internet. Lo tercero a lo cual yo quiero llamar su atención es lo que dice el texto, la palabra implantada. Vamos a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Cada uno de nosotros debemos de entender lo siguiente. Dios es el que planta la buena palabra, aquella que da vida a los que reciben y viven en ella. Es Cristo el que planta esa buena semilla. Esa buena semilla es su evangelio. Esa buena semilla es la doctrina verdadera. Cada uno de nosotros debemos de recordar lo que dice Hebreos en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiero que pare ahí. A muchas personas se les ha predicado.
muchas han sido contadas entre el pueblo del Señor. En muchas, Cristo ha puesto la palabra en sus corazones. Pero hay muchas, como dice nuestro texto, que aunque la palabra de la promesa estuvo ahí al alcance de ellos, estas personas no alcanzaron las promesas. Estas personas no se asieron de la palabra. Estas personas, aunque se les anunció las buenas nuevas, no aprovecharon ese mensaje de gracia, ese mensaje de salvación, porque no oyeron la palabra de la forma correcta. No fue acompañada con fe. Ellos no confiaron en el mensaje, no confiaron en Dios, no confiaron en Cristo. Esto le sucedió a Israel. Esto le ha sucedido a miles de personas en las congregaciones. Quizás esto le sucederá a algunas de las personas que me escuchan. Dios quiera que no. Pero la pregunta es, ¿está temiendo usted cuando escucha esta palabra? ¿O no le importa lo que cada fin de semana se predica y usted sigue viviendo de la misma forma que desagrada al Señor? Si usted simple y sencillamente vive de la forma que al Señor le desagrada, la promesa estará ahí, pero usted no entrará. Y usted caerá en esta misma condición del pueblo judío que no entró. Usted caerá en la misma condición de miles de personas que han estado tan cerca del reino de los cielos, en congregaciones genuinas y verdaderas donde se ha predicado la verdad. Pero simple y sencillamente, ellos no tuvieron la actitud correcta ante la palabra del Señor. Oh, hermanos míos. Oh, amigos míos. Mi oración es que todos tengan la actitud correcta. Pero aquí no basta con mi oración. De hecho, aquí no basta con las oraciones de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus hermanas. Quizás con las oraciones de sus esposos o de sus esposas. No basta. Acá cada uno tiene que tomar esa decisión y decidir si vive para Cristo o no. Y decidir si recibe esta palabra de la forma correcta o no. Decidir si vamos a recibir de la forma correcta. Y vamos a asirnos de la palabra y de las promesas que Dios ha hecho a un pueblo que ama a Jesucristo. Las promesas son para un pueblo que ama a Jesucristo, que vive para Él. Si no estamos dispuestos a amarle a Él de tal forma que muramos por Él y vivamos para Él, las promesas no son nuestras. Permítame hablar de la cuarta cosa a la cual yo quería llamar su atención en esta tarde, porque el tiempo se me está escapando. El texto o nuestro texto base dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta es la última porción que vamos a contemplar de este texto, la cual puede salvar vuestras almas. Quiero llamar su atención a esa palabra, a esa porción, la cual puede salvar vuestras almas. El escritor es muy claro en este asunto y dice, puede.
El evangelio que escuchamos en esta iglesia tiene poder para salvar a todas las personas y mujeres, todos los niños, pero no lo hace. Solamente con escucharlo. Usted no es salvo simple y sencillamente porque escuche las palabras que están contenidas en el libro del pacto. Las palabras que están contenidas en la Santa Escritura. Las palabras que están contenidas en la Biblia. Usted no es salvo por simple y sencillamente leerlas. Aunque esas palabras tienen poder para salvarlo. Usted no es salvo porque tenga 10, 15 o 20 Biblias en su casa. Y todas las tenga polvosas, porque nunca las abre. O que se tome fotografías con ella. No somos salvos por eso. O porque las andemos cargando. Cuando era joven estudiaba en un colegio. En mi primaria, secundaria y el bachillerato. En el cual el requisito para entrar al colegio, una vez que estábamos matriculados en él, era que teníamos que llevar la Biblia. Eso no hacía ninguna diferencia en ningún joven. Todos llevábamos la Biblia, porque si no, no nos dejaban entrar al edificio, a las instalaciones del colegio. Pero todos éramos unos diablos. ¿Cuántas personas llevan las Biblias a las iglesias? ¿Cuántas personas tienen más de una Biblia en sus hogares? Y siguen siendo diablos en sus hogares, en sus trabajos y hasta en la misma iglesia. Esa palabra los puede salvar, pero no los salva si ustedes no se comprometen con ese mensaje y con el Señor de ese mensaje. Son salvos aquellos que creen en el Evangelio y perseveran en él por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Para muchas personas Jesucristo es un Salvador, pero no un Señor. Pero Cristo debe de ser tu Señor antes que tu Salvador. Muchas personas quieren un Salvador, pero no quieren a alguien quien les diga qué deben de hacer. Y si Cristo no te dice qué debes de hacer, Él tampoco puede salvarte. Él primero tiene que ser tu Señor antes que tu Salvador. En el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, la Biblia dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este Evangelio es poder de salvación a todo el que cree, hermanos míos. A todo el que cree. Eso es más que claro. Y en primera de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Claramente, la Biblia es más que clara. No basta con escuchar la palabra. Debemos recibirla y perseverar en ella. Retener la palabra de principio a fin. ¿Cuántos en esta hora están reteniendo la palabra? Deben de retenerla si van a ser salvos. Deben de recibirla. Deben de aceptarla. Sí saben lo que significa recibirla y aceptarla, ¿no? Acabo de hablar hace un momento de eso. Espero que no lo hayan olvidado.
Espero que no. Pienso que no lo han olvidado. Si ya lo olvidaron, hay un problema en nuestro aprendizaje. Vamos a perseverar en esa palabra en obediencia. Vamos a mirar en esa palabra atentamente. Vamos a recibir y aceptar esa palabra solamente cuando la ponemos por obra. Es menester que cada uno de nosotros recibamos esta palabra de la forma correcta. No tenemos que ser necios y vivir en el pecado. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, la Biblia dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Creo que pare ahí. Por tanto, otro mandato apostólico: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En esta noche se nos dice: atiendan con diligencia al mensaje que han oído. Un mensaje de los labios de Cristo. Un mensaje de los labios de sus apóstoles. Un mensaje que Dios aprobó con prodigios, señales y diversos milagros. Un mensaje, hermanos amados, que fue aprobado con el repartimiento del Espíritu Santo. Cristo, sus apóstoles, Dios, el Espíritu Santo. Todos ellos confirmaron esta palabra de salvación. Y el escritor del libro de los Hebreos nos dijo: aquellos que desecharon la palabra que fue enviada por medio de los ángeles recibieron su justa retribución. ¿Cuánto mayor castigo no recibiremos nosotros que despreciamos a Cristo, sus apóstoles, a Dios el Padre y al mismo Espíritu Santo? Aquellos que no están dispuestos en esta tarde y no han estado dispuestos por años y años y años a atender con diligencia al mensaje de Jesucristo. Si no atendemos con diligencia, corremos el peligro de deslizarnos, si no es que ya nos deslizamos. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros en esta tarde. Que cada uno de nosotros medite en las palabras que ha escuchado. Que cada uno de nosotros sea sincero con su propia alma y tenga un momento de reflexión y diga: ¿de qué forma estoy escuchando o recibiendo la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo?
si lo está haciendo de la forma correcta, persiste en esto y sea más diligente. No sea que se deslice. Si no lo está haciendo de la forma correcta, debe de arrepentirse antes que sea demasiado tarde. Para concluir, la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros, para que tengamos una actitud correcta ante su palabra y de esta forma tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración. Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén.